próximos minutos les vamos a dar las recetas del éxito para poder cocinar toda nuestra vida llena de éxitos. Es la nueva entrega de una saga que tiene que ver o que tiene en común el éxito y que, bueno, pues ya desde hace varios años nos lleva presentando Cristóbal Pérez. Él es formador, escritor, coach, y el próximo día 24 de noviembre a las 8:30 de la tarde va a presentar precisamente este libro, Las recetas del éxito, en la sala El Espejo. Y nosotros tenemos la oportunidad de conocer un poco más la trama de esta novela, que se sitúa en la España de los años 80 y como protagonista tiene a una mujer. Nos da todos los detalles Cristóbal. Bienvenido, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, Las recetas del éxito es la cuarta entrega de esta saga, de esa trilogía en el que, bueno, pues el nexo común es el éxito y ahora llegas con un libro de recetas, prácticamente, ¿no? Bueno, el éxito ya sabes que lo hemos definido ya en otras veces que hemos hablado como tu vida de felicidad, ¿no? Allí sí. donde tú encuentras pues, ese punto de felicidad y de saber que estás viviendo tu vida, una vida plena, ¿no? Y este es un libro que continúa lo que es la trilogía, ya se convierte en saga y viene un poco a anteponer toda la historia de estos dos hermanos, de Tony y Ángel, y en la receta del éxito se esconde la vida de la madre de estos chavales. Es como la precuela, ¿no? Es la precuela, es el cuarto libro, pero realmente cuando entras a descubrirlo te lo presenta de una manera un poco especial porque está relacionado, o sea, cuando tú terminas de leer el tercero, pues resulta que hay una manera de llevarte hasta este libro a través de la historia de la madre y de los padres, vamos, o sea, se puede decir que todo lo que les ha ocurrido a esos dos hermanos en estas tres entregas anteriores, todo se entiende o todo nace de las recetas, ¿no? De las recetas del éxito. Eso es, a raíz de ahí empieza lo que es la historia de estos dos protagonistas. Y todo surge porque la historia de Tony y de Ángel debe de tener una explicación, o sea, son dos jóvenes que en la trilogía cuento como uno de ellos tiene una vida muy marcada a raíz de la carta, y esa carta, yo cuando terminé la trilogía yo sabía que algo iba a venir para... Es el título de la carta del éxito, la carta del éxito éxito es el título de sí. la primera entrega, sí. el primer libro. Y eso, yo tenía la idea de que eso debería de venir de algo y muy probablemente viniera de los padres, en concreto de la madre, y pues nada, a partir de ahí fui pensando cómo podíamos hacerlo y este verano pues nacieron las recetas del éxito. Uy, ¿qué vamos a encontrar en el libro? Porque es que literalmente incluso vamos a encontrar recetas, Sí, ¿no? porque el libro es un diario que se esconde en un libro de recetas. Entonces es un libro que estaba por ahí perdido, en la casa de estos dos hermanos, y encuentran, ya habrá que leerlo, porque no quiero... Sí, no, me pongo a hablar y hago mucho spoiler y no me doy cuenta porque me meto en la historia y empiezo a contar más de la cuenta, así que voy a intentar no pasarme mucho, pero el libro está, o sea, lo que es el diario, toda la historia, está oculta en un libro de recetas. Y por eso es las recetas del éxito, porque la madre escribe su diario de una manera muy especial en un libro de recetas. Cristóbal, en todos tus libros introduces herramientas, estrategias de crecimiento personal. Lógicamente aquí también, ¿no? Porque ¿qué va a poder conseguir el lector después de leer tus páginas? Pues mira, ahí hay 15 recetas y en las 15 recetas pues hay 15 ingredientes fundamentales que la madre, que en este caso la madre de Tony Ángel, fue escribiendo contando su vida, pero dentro de cada receta realmente ella contó una experiencia personal de crecimiento personal y de cómo la usó a su favor para que la vida le sonriera, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, es una muy básica, pero que ahí se cuenta de una manera muy especial, como la palabra gracias, que para muchas personas pues, no tiene mucho valor, ¿no? Pero para los que trabajamos el crecimiento personal y sabemos la importancia del agradecimiento, tiene mucho peso, pues la palabra gracias aparece ahí de una manera muy mágica. La madre la usa para llevarlo a su historia, que no te quiero adelantar mucho. A lo pero que le pasa a esta señora. Esta chica en los años 80, donde era un país, una sociedad marcada por el machismo y por el peso del hombre dentro de la sociedad, pues ella empieza a rebelarse y a conseguir ciertos objetivos, ciertas metas gracias a ciertos espacios algunas de las estrategias que se van alcanzando. Es que estamos viendo algunas páginas que nos has facilitado del libro, hemos visto esa dedicatoria, ¿no? que está al comienzo del ejemplar del libro, y aquí estamos viendo realmente una receta, garbanzos con acelgas, creo que son, además ¿no? una receta muy nuestra porque
Yo cuando... Porque cada capítulo comienza con una receta. Sí, comienza Son una 15 receta, capítulos, 15 recetas como esta. Un poco de spoiler, que no va a contar mucho, pero te lo cuento. Es que la madre, cuando utilizaba ese libro de recetas, después de cada receta, había una parte que ponía mi secreto para esta receta. Porque el que utilizara ese libro podía escribir ahí un poco cómo había adaptado la receta, ¿no? Pues ella, en las 2 primeras recetas, adaptó un poco la receta de cocina, pero como a ella no le gustaba la cocina, en la tercera lo que hizo fue contar un poco su vida a raíz de un día que intentó cocinar eso. Y entonces, pues ella le cogió un gusto a eso de escribir lo que le había ocurrido ese día y fue escribiendo en la parte de mi secreto para esta receta, fue escribiendo realmente pues anécdotas de su vida y aprendizaje que vivió pues entre los 20 y los 35 años. Siempre se ha dicho que el ingrediente secreto de los platos que a lo mejor comemos en casa de la abuela, es que tiene el ingrediente secreto es que está hecho con amor y cariño. Entonces, cuando un plato se hace con tiempo, con esa elaboración necesaria, con esa temperatura idónea, ese amor y ese cariño luego se nota en el plato, ¿no? A la hora de comerlo. Y que entonces, pues, esos ingredientes secretos de cada plato, ¿no? Que introduce la protagonista de esta novela. Hablas que está enmarcada en la década de los 80, en el que, bueno, es una sociedad muy machista y que poco a poco se va alcanzando ciertos éxitos, ¿no? Se va conquistando ciertos espacios, ¿no? Por parte de la mujer, ¿no? Ella en concreto pues entra en un trabajo que era todo hombres. Ella fue la primera mujer que se atrevió a llegar ahí. Y ahí en el libro pues ella va contando su historia de cómo fue capaz de enfrentarse a ciertas normas establecidas, de cómo fue capaz de plantear el romper esa norma, ¿por qué no? Ella fue ser la primera en romper esa norma y conseguirlo. Y a partir de ahí se centra en la Barcelona de los años 80, una ciudad que totalmente marcada por la industria. Ella entra en ese mundo de una fábrica donde todos son hombres, ella es la primera mujer y empieza a crecer en esa fábrica. Y bueno, ahí suceden muchas cosas dentro de esa fábrica, entre ellos pues el marcar la diferencia, marcar la posición de una mujer en una sociedad totalmente machista, ¿no? ¿Y cómo ha sido la elaboración de esta novela? Porque has dicho que ha sido este verano, yo no sé si se ha gestado durante todo el verano o ya venía anteriormente con alguna pincelada que habías iniciado. Yo antes de la pandemia ya tenía idea de unir las recetas con el crecimiento personal, con la historia de la protagonista, y antes de la pandemia llegó la pandemia y nos paró todo, nos paró tanto que hasta tuve que dejar de escribir porque fue muy fuerte el shock. Entonces en la pandemia escribí el libro El último beso, surgió en la pandemia porque fue cuando nos quedamos sin libros en los coles y tal, y ahí lo dejé. Pero yo tenía muchas ganas de sacar este libro y no dejarlo mucho más allá, y me planteé que con todo lo que tenía ya en mente y los bocetos que había hecho antes de la pandemia, durante este verano me iba a poner a escribir las recetas del éxito, porque además para mí es un libro muy especial. Primero porque está centrado en las mujeres, que yo tengo 5 hermanas, tengo una mujer que llevo toda mi vida al lado de ella, tengo una hija ahora que me está marcando también. Entonces decidí hacer un libro muy enfocado a las mujeres de mi vida y mezclándolo con las recetas, uniéndolo un poco al negocio que creé con mi mujer, que la receta que tú has comentado antes y que hemos visto ahí son recetas reales. Claro, sí, porque además, bueno, hemos visto garbanzos con acelgas, pero que hay huevos a la flamenca, fideo con chorizo, la carrilla, o sea, que hay platos típicos de aquí y además de un negocio familiar que tenéis aquí en nuestra ciudad. De un negocio familiar, son los abuelos de aquí, que estamos aquí en Jerez, y uniendo un poco todo eso, pues sale las recetas del éxito, donde realmente en el libro se encuentran recetas reales, que la puedes comer y disfrutar cada día allí si quieres, o la puedes tú hacer en casa a partir de ahora, que están aquí. Y después de esa receta real, pues viene la receta que tú puedes aplicar a tu vida, ¿no? Como por ejemplo hablaba antes del amor en la cocina, pues una de las recetas que habla la protagonista, Carmen en concreto, habla de la importancia de creer en el amor, ¿no? De que el amor te puede guiar y te puede llevar allí donde tú quieres estar o quieres conseguir, y hay que creer en el amor, ¿no? Pues es uno de los ingredientes que aparecen ahí. Cada plato tiene como una píldora, ¿no? de herramientas de crecimiento personal, ¿no? Que incluso el lector, una vez que termina un capítulo, puede quedarse reflexionando sobre lo que ese capítulo le puede enseñar y con ello verse identificado y aplicárselo en su vida
diaria, ¿no? Sí, de eso se trata. Se trata de que a través de la historia de la protagonista y de cómo ella lo lleva a su vida, tú te plantees cómo tú también lo puedes llevar. Una de las guías, de la base de todo el libro, es la importancia de no conformarnos, ¿no?, con la vida que nos llega, con la vida que nos toca. Una vida difícil, una vida dura, que sí, que está claro que la vida para nadie es de color de rosa, pero si te quedas con las espinas, si te quedas con el dolor, con el sufrimiento, con la dificultad, al final terminas sin llegar a la rosa, al olor de la rosa, o a disfrutar de todo lo que también hay, incluso en la dificultad, ¿no? Pues ella te muestra cómo ella, viviendo una vida difícil, una situación muy complicada, fue capaz de ir más allá y finalmente conseguir en muchos aspectos de su vida pues cambiarla, transformarla por completo. Cristóbal, lees el cuarto libro de esta saga, pero que no tiene por qué leerse el último. Dices que se puede ser perfectamente el primero, ¿no?, de lo que la trilogía que lo precede, ¿no? Se trata de eso, se trata de que, igual que los otros libros, tú lees el primero y parece que ha terminado, pero te espera un segundo, pues este es igual. Cuando terminas el tercero, no te lo esperas, pero empieza la receta, o incluso al revés. Si empiezas por la receta, vas a comprender, cuando leas el primero, la carta del éxito, vas a comprender de dónde viene la carta del éxito, porque al final de la receta pues viene un poco cómo podría continuar, y resulta que lo puedes unir no vamos a desvelarlo. No voy a decir mucho nada, pero lo puedes unir con la trilogía, claro. Es un libro dirigido más para mujeres que para hombres, por el hecho de que la protagonista sea una mujer, que es la precursora de lo que luego va a venir en las diferentes entregas de la saga del éxito, que tenga esas recetas, que sea la precursora de esa educación y de esos valores que luego les traslada a sus hijos. ¿Es una lectura más femenina? Yo ¿o no? pienso que a las mujeres le va a gustar, pero que si al hombre no le gusta es porque no tiene lo que defiende en el libro, ¿no?, la igualdad, no tiene muy conseguido esa igualdad, porque realmente los principios que aparecen son para hombre y para mujer, y el valor que demuestra ella, o toda la trama donde ella conoce, se enamora, aparece un chico, no solo es mujer, ella se enamora de un chico, te puedes sentir identificado también con el papel del protagonista, ¿no?, del novio que conoce, que luego finalmente termina siendo el padre, ¿no? Yo pienso que puede gustar a los dos, y si a lo mejor hay algún hombre que no se siente identificado, es porque los principios que recoge pues a lo mejor no le llegan, ¿no? Pero todavía no ha alcanzado, claro, ese nivel de conciencia, ¿no?, de la importancia que tiene pues esos valores y los principios son universales, por eso real. yo pienso que le puede gustar a los dos, pero bueno, ya cuando comience la lectura, a partir del día 24, te podré decir. Bueno, vamos a hablar del día 24, que es el día de la presentación del libro, será a las 8:30 de la tarde en la Sala del Espejo, ¿no? Que va a poder disfrutar el público que acuda a esa presentación. Pues mira, como todos los eventos que suelo hacer, igual que cuando hicimos la presentación de la trilogía, no va a ser solo una presentación de un libro, sino que va a ir un poco más allá, porque para mí, mi vida, ya sabes que es el crecimiento personal, hemos hablado otras veces, ¿no?, de cómo yo, gracias al crecimiento personal, a todas estas herramientas, transformé mi vida y la de mi familia. Entonces, la presentación del libro, pues vamos a hablar un poco del libro, como estamos haciendo aquí, pero también vamos a ir un poco más allá y vamos a ahondar un poco más en algunas de esas herramientas, un poco más en alguna de la historia. Me gustaría contar un poco más con detalle la historia de la protagonista, de Carmen, ¿no? Y pues nada, vamos a echar un rato a nivel muy íntimo, porque no es una sala para hacerlo con muchas personas, solo va por invitación. Además, el que quiera ir, si es que alguno de los televidentes quieren ir, pues se tiene que poner en contacto conmigo o con la Sala del Espejo, porque va por invitaciones, y ahí va a ser una presentación un poco entre amigos, familiar, para hablar del libro y de cada uno de los que vayan allí, porque realmente vamos a hablar de eso, de principios de vida que tú puedes aplicar a tu vida y buscar tu vida de éxito, de felicidad, con cada uno de estos principios, con cada una de estas recetas que aparecen ahí. Bueno, además se recomienda para todo el público, porque quien no tiene alguna faceta en su vida, ¿no?, en la que se pueda aplicar este tipo de herramientas, en las que pueda cambiarla o mejorarla, como fue tu caso, ¿no? Sí, sí, total. Hay una receta que aparece ahí, pero también aparece en la trilogía, pero que para mí es muy importante, y es el de tomar dirección, el de establecer meta, visión, y eso muchas veces que parece algo muy básico, pero lo obviamos en nuestra vida. No nos planteamos realmente qué quiero alcanzar, realmente dónde quiero llegar o qué me gustaría vivir, ¿no? Sino que, bueno, nos conformamos con la vida que nos llega, y como esto es así, pues así me quedo, ¿no? Y ahí pues es algo que se remarca mucho, el tema de por qué te conformas, por qué no aspiras a algo, por qué no te planteas llegar a,
porque la vida al final, cuando tú sales a buscarlo, empieza a sorprenderte y empieza a mostrarte el camino para llegar hasta allí. O incluso, como también vemos muchas veces, a lo mejor no llegas hasta donde querías llegar, pero llegas a un sitio incluso mejor todavía. Pero claro, como nunca te planteas nada, sino que vas a lo que va llegando, me conformo porque la vida es lo que toca, pues desde ahí es algo que podemos transformar. Lo voy a comentar anteriormente, la trilogía y las recetas del éxito, todos los libros del éxito, es una lucha contra el conformismo, o al menos que se plantee como una alternativa el no ser conformista, y que si alguien lo es, que sea consciente que lo está haciendo, pero que no se quede en esa línea de no dar el paso, ¿no? Pues sí, lo ha definido muy bien, porque además lo he vivido con muchos lectores que me han escrito después y me han contado que a raíz de la lectura, que había algo que tenían guardado en un cajón y lo han sacado y finalmente lo han podido conseguir, o que se han hecho planteamientos que hasta ese momento no veían posible y resulta que finalmente lo lograron. Pues sí, esa es la idea, Ana. Y cuando hablamos de herramientas de crecimiento personal y de dar cambios en la vida, no quiere decir una transformación integral de tu vida, que hay personas que la necesitarán, otras quizás no, pero sí pequeñas modificaciones que al fin y al cabo pues les sirven para alcanzar la felicidad, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que todo ser humano busca. Mira, cuando hablamos de esto, recuerdo el testimonio de una compañera, de una amiga que es profesora, y ella me hizo un testimonio cuando leyó la carta, pues le encantó y me grabó un vídeo, ¿no?, recomendando la lectura de la carta. Y ella en el vídeo cuenta eso, cómo las herramientas de crecimiento personal, cuando yo cuento mi historia, pues está claro que me podían servir, pero a ella en concreto, que no tenía un proceso de demasiada dificultad, sino que más bien vivía en aquel momento una vida que ella pensaba que era feliz, que lo tenía prácticamente todo, que no tenía aspiraciones, resulta que a raíz de la carta descubre que muchas de esas herramientas las puede llevar a su vida, las aplica en su vida y empieza a vivir pues una vida todavía de más éxito o de más felicidad, sin necesidad de haber tocado fondo como llegué yo, o como muchas personas pueden estar encontrándose en este momento, ¿no? Cristóbal, para finalizar, ¿este es el último libro del éxito o van a venir más? Mira, pues pienso que falta uno, que es la saga. Son 5 libros, el quinto lo tengo en mente, todavía falta, pero la saga van a ser 5 libros. Uno de ellos, sobre una de las protagonistas que aparece en el segundo libro, un personaje muy potente, muy importante también, será el quinto libro. Y bueno, el último, espero. Pues aquí estamos esperándote a que lo escribas y nos lo presentes. Por cierto, para aquellas personas que estén interesadas, ¿dónde pueden adquirir el libro? El libro a través de mi página web, en cristobalperez.es o en lasrecetasdelexito.com. Va a estar también en Amazon y en las principales librerías de la ciudad. Bueno, y si quieren ustedes interactuar directamente con el autor, pues el próximo 24, para aquellas personas que tengan invitación, que bueno, pues que puedan asistir a las 8:30 de la tarde a la Sala al Espejo para poder asistir a la presentación de las recetas del éxito. Si alguien está interesado en ir, a que escriba un correo a soporte@cristobalperez.es o a través de mi página web también tienen ahí un contacto de WhatsApp, ahí también lo pueden solicitar. Cristóbal, muchas gracias. A ti, Ana. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a continuar con más asuntos aquí en Jerez al Día.